Bueno, muchas gracias por participar primero que nada de este primer webinar. Y nada, lo dejo a cargo de la charla y listo. ok, te lo agradezco. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir, gracias por su puntualidad. Y bueno, vamos a dar comienzo, ¿no? A esta pequeña charla. La voy a intentar dar lo más clara posible. Es un tema muy complejo, esa es la realidad. Hablar de un estrés a nivel celular se complica. Más que nada lo quiero hacer un poquito más técnico en el aspecto, tratar de visualizarlo como granja. De repente se nos complican algunas situaciones referente a algunos cuadros y toda esta situación. Recuerden, estamos en vivo y bueno, tenemos fallas, ¿ok? Bueno, nuevamente agradecer a todos y cada uno de la gente que estuvo detrás y al lado de este evento, a grandes amigos que nos han apoyado. Este, saludos a cada uno de ustedes y nuevamente gracias por su asistencia. Bueno, dentro de los temas que vamos a tocar el día de hoy, como bien lo ven en la ponencia, son los factores estresantes en porcinos. Y algo interesante que actualmente ya se maneja, no es otra cosa que qué aditivos podemos estar utilizando para apoyarnos en cuanto a estas situaciones. Por consiguiente, hablaremos de la temática, que vamos a agendar el día de hoy, qué temas vamos a estar revisando. Por favor, le dan a la siguiente. Y lo que vamos a estar analizando en la siguiente es, primero, me ha tocado muchas ocasiones en llegar a algunos lugares, algunas granjas, y en algunas instituciones también me ha tocado ver la situación del estrés, ¿no? Estamos estresados y todo el mundo habla del estrés, la enfermedad nueva en todo momento, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a escribir esta situación, eh, hace muchos años, y bueno, podemos entender que, que hay divisiones del estrés y por lo tanto vamos a hablar también de los tipos de estrés que se encuentran. Obviamente el que nos interesa mucho pues es el estrés en porcinos y algo nuevo que vamos a estar revisando también el día de hoy es el estrés oxidativo y por consiguiente vamos a estar manejando los aditivos coadyuvantes. A ver si me apoyan para que se vayan visualizando todos los temas que vamos a estar revisando. Perfecto. En esta situación de los factores coadyuvantes que vamos a revisar, sabemos que hay muchas herramientas actualmente, todos preocupados por dar una mejor salud. Sin embargo, dentro de la experiencia que uno tiene y gracias al patrocinio de una de las empresas aquí de México que es Covi, Corporación en Vitaminas, y al igual que la empresa de Tannin, que me han hecho el favor de utilizar estos aditivos coadyuvantes. Y bueno, la verdad vamos a hablar también un poquito de esta situación, son los patrocinadores de este momento. Entonces, el siguiente tema que vamos a revisar, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a revisar qué es el estrés. ¿Vale? Dale, por favor. Entonces, dentro de lo que es el estrés, resumidamente vamos a entender que es el momento en que la célula, el organismo, tiene un desequilibrio. Por lo tanto, este desequilibrio trae una consecuencia. En pocas palabras, nosotros debemos de entender que existe una homeostasis dentro de la célula y del organismo y hay ciertas consecuencias que vamos a tratar de empezar a entender y a desmembrar un poquito cuáles son esos estrés que vamos a estar llevando a cabo, ¿vale? La que sigue, por favor. Ok, tenemos uno que se llama euestrés, ¿sale? Y dentro de estos euestrés podemos afirmar que son los buenos, ¿vale? Como que puede ser que sean buenos en nuestro entorno, pues te subiste a una rueda de la fortuna
estás viendo un partido de fútbol, cosas que te pueden hacer una alteración y al mismo tiempo te agrada, ¿no? Cada quien depende de las emociones fuertes, pero también están lo que se llaman los diestrés. ¿Qué show con estos diestrés? Pues son los malos, ¿no? En este caso, los malos podemos asimilarlo como cuando los cachan con el teléfono celular hablando, mensajeándose con otra persona, ¿no? Y el reclamo es tan fuerte que te alteras, que te pones demasiado nervioso. Bueno, ese es un diestrés, ¿no? Por lo tanto, entonces, ahora que ya entendemos que existen beneficios, tanto buenos y tenemos los malos, bueno, damos a la siguiente parte, ¿no? En la siguiente vamos a entender que tenemos diferentes tipos de estresores en el organismo del cerdo. En este caso, tenemos, si le das por favor, tenemos los estresores medioambientales, excelente. Tenemos los estrés microbianos, los psicosociales, ¿sí? Estrés nutricionales, los inmunológicos y los estrés por físico o manejos, ¿ok? Cada uno de estos estresores que vamos a estar mencionando va a ser rápido, lo vamos a intentar que entendamos la división y que cada uno de ellos tiene una cierta afectación, ¿vale? Por favor. El estrés físico o por manejo es exactamente los manejos zootécnicos que estamos haciendo en la granja. Y uno de los más graves, como sabemos, es el transporte, el destete, ¿ok? Pero también tenemos estos estresores y lo hemos manejado para que también nos brinden un cierto beneficio zootécnico, en este caso como hacer que la cerda entre en celo, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a tener beneficios. Sin embargo, cuando no hacemos en tiempo y forma un destete, pues en este caso un transporte, el envío de los cerdos al sacrificio a ciertos horarios, pues nos van a estar afectando. Entonces, en el video lo que vamos a darnos cuenta, ¿sí? En este video lo que vamos a ver es que el momento del destete, en este caso está siendo a las 12 del día aproximadamente, y bueno, pues obviamente vamos a tener ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, es recomendable que sean en la mañana, ¿sí? En horas frescas, horarios frescos, en donde sobre todo, también hablando del aspecto de bioseguridad es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que en ciertas horas hay mayor riesgo de contaminación entre camiones, entre los que salen de los rastros. Y bueno, ese es un factor importante que también tenemos que tomar todo el tiempo en cuenta. Por lo que sigue, le damos la siguiente, por favor. Otra parte importante que es el estrés medioambiental, que estamos hablando de lo que sería la ventilación, la humedad, temperatura, y sobre todo en el caso de las hembras, como vamos a ver en el video, en esta granja, aproximadamente son 200 vientres lo que se tiene, tienen temperaturas de aproximadamente de 40 grados, 38, 40 grados bajo la sombra. Y bueno, y vamos a darnos cuenta en este video que la cerdita pues obviamente no está consumiendo agua, sino se está refrescando. Por lo tanto, este estrés calórico, como sabemos, cada vez que vaya aumentando los grados centígrados, va a ir disminuyendo el consumo del alimento de la hembra en este caso, y por lo tanto la producción láctea se va a venir disminuida. Entonces, debemos de buscar las herramientas más apropiadas para evitar este tipo de estrés medioambiental. Recordemos que tenemos que luchar en este caso, por así decirlo, entre dar un buen confort a la hembra y un buen confort a los lechones. Son diferentes temperaturas y es aquí donde tenemos que empezar a hacer los mejores manejos y entender por qué es importante realizar las mejores prácticas. La que sigue, por favor. Es importante también entender
que en este caso tenemos un estrés microbiano. El estrés microbiano, como lo citamos en este momento, es la exposición a nuevos patógenos. En otros casos también podemos hablar que una falla en la bioseguridad ocurrió. ¿A qué me refiero con ello? Que de repente encontramos enfermedades que por alguna u otra o extraña razón han aparecido en nuestra granja sin que se haya detectado, entre comillas, que el personal se baña, que hay una desinfección, etcétera, pero por alguna u otra razón aparece. Bueno, también debemos de tener en cuenta que eso es importante porque debemos de controlar las plagas, debemos de saber dónde están las granjas cercanas a nuestra instalación, cuáles son las carreteras que estamos tomando, y todos esos factores pues los tenemos que llevar en cuenta. En este caso, en el video, si lo pueden oprimir por favor, vamos a encontrar una situación muy crítica. Nos pegó en esta granja, de un gran amigo, por cierto, una situación de estomatitis vesicular. Complicado porque en ese momento, para platicar sobre la afectación que tiene, lo que ocurre, pues obviamente es que tienen lesiones en las patitas. Y bueno, una granja con un ciclo completo en donde todos tus cerdos engorda, disminuyen los consumos, vamos a tener problemas de temperatura de las bacterias oportunistas, y obviamente los pesos se nos vienen abajo, los consumos se nos vienen en pique, y obviamente esto es un problema que más allá de otra cosa, pues es parte también del bienestar del cerdo. Entonces, es importante entender eh, que debemos de ver las formas más interesantes de poder controlar esta bioseguridad, ¿vale? La que sigue, por favor. Otra cosa interesante, pues, es el estrés psicosocial. Dentro del estrés psicosocial, pues ya sabemos, en caso del destete, que es la separación de la madre. Algo interesante, pues, es la jerarquía social que se está llevando a cabo, ¿no? En pocas palabras, los cerdos son muy territoriales, ¿sale? Tienen sus jerarquías muy, muy bien. Y bueno, se puede volver un caos cuando no tenemos los manejos ni las condiciones de poder recibir a los cerdos, ¿no? Hice en este video que nos lo están haciendo favor de colocar. En este video vamos a tener una situación de caudofagias que puede ser debido obviamente también a situaciones que se complican como ventilación, como el hacinamiento, y obviamente pues eso va a ser una situación, el estrés social, en donde estos animales empiezan a tener problemas con sus compañeros, en cuales empiezan obviamente a molestar, y bueno, vemos lesiones muy fuertes, ¿sí? Y lo cual nos puede estar provocando en un futuro, pues que todos estos animales pues no van a poder ser llevados a mercado y van a tener un buen pago, ¿no? Por la que sigue, por favor. Ok, una de las situaciones interesantes que nos hemos venido enfrentando es el estrés nutricional. Recordemos que este estrés nutricional puede ser implementado por una situación de algún requerimiento que no estamos cumpliendo. Recordemos algo muy importante. Actualmente las casas genéticas manejan los requerimientos nutricionales. Nos dicen cuáles son los parámetros de proteína, de energía, de aminoácidos, que son los responsables para llegar a su óptimo crecimiento y tener los mejores resultados, ¿sí? Por favor, si le pueden colocar el video, ¿sí? Ok, entonces una sobrealimentación o una disminución de estos requerimientos nutricionales, pues vamos a tener graves consecuencias en el parto, ya sea que estén muy delgadas o ya sea que estén muy obesas, ¿no? Por lo cual vamos a tener que tener siempre presente, y perdón que lo haya repetido, pero es importante entender que si no contamos con los requerimientos nutricionales de la genética, ¿cómo podemos saber exactamente los kilogramos que también tenemos que estar ofertando? Y sobre todo, aparte de los kilogramos, saber que estamos llegando
en tiempo y forma a los objetivos de peso de crecimiento, ¿vale? La que sigue, por favor. Algo interesante que les estoy presentando son situaciones que hemos vivido en diferentes granjas de diferentes clientes. Y algo interesante, si le podemos poner el video, por favor. Esta situación es un estrés inmunológico. Nos presentó en una pequeña granjita de 200 vientres. En esta situación tuvimos el problema que a los 21 días después del destete, que ya se habían inseminado estas hembras, empezamos a tener lotes con abortos. Algo interesante, que las hembras empezaron a tener una situación de color rojizo. El problema es que no teníamos temperatura. Y ese lote se mantuvo con esta situación por 3 o 4 días. Posteriormente nos vuelve a botar en otro sistema, en una bandita más adelante, en donde otro lotecito de hembras se vuelve a poner el mismo problema, se vuelven a poner color rojo. Y bueno, después de los estudios que mandamos a hacer, nos dan positivo erisipela. Sin embargo, nosotros teníamos y seguíamos manejando la vacuna, se revisó cadena fría, en fin. ¿Qué es lo que encontramos? Situaciones de micotoxinas en el alimento, las cuales hacen una inmunodepresión. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que no nada más se trata de llevar una buena vacunación, sino revisar los protocolos de qué puede ser que nos está afectando esta inmunidad. La que sigue, por favor. Por lo tanto, si le vamos a entender que este tipo de situaciones, lo que hemos escrito hace un tiempo, ¿no? Su servidor, fue la situación que todo va enlazado, ¿no? El sistema inmune, el sistema neural, el endocrino van enlazados, y todas estas situaciones nos van a dar una situación en el comportamiento del animal, ¿sí? Entonces, esta inmunidad, ¿sí? Va a estar comprometida y nos va a dar inflamaciones, nos va a dar la situación de algo que ya se estamos manejando, que es el estrés oxidativo, que es lo que vamos a ver. Y bueno, en pocas palabras, todo va ligado y todo nos va a dar resultados, ¿sale? La que sigue, por favor. Ok. Bueno, dentro del estrés oxidativo, no es otra cosa que el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes, ¿no? No nos vamos a meter mucho a fondo sobre estas situaciones, pero sí es importante entender, ¿sí? Que todo esto se lleva a partir de la célula, ¿no? El estrés oxidativo, ¿sí? Tiene varias afectaciones, entre ellos el crecimiento, ¿sí? Y el entorno físico, como el destete, alojamientos, transporte, manejos zootécnicos, estrés psicosociales, son parte importante, así como la creación o la situación de mohos o micotoxinas también en alimento, nos va a dar ese estrés oxidativo en los animales. La que sigue, por favor. Ok. Eh, Nos vamos a dar cuenta en esta gráfica, ¿sí? Este esquemita que estamos colocando. Tenemos dos situaciones de la célula hasta el final, en donde la membrana ya se ve con un poquito de problemas, ¿no? A diferencia de la que se encuentra a la derecha, en donde se ve bien. ¿Qué significa esto? Que el estrés oxidativo dentro de la célula se está dando. ¿Por qué? Porque la parte importante de este estrés oxidativo es por parte de la mitocondria. Vuelvo a repetir, esto lo que nos va a ayudar es a entender un poquito más la situación de este tipo de estrés. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok. Esta mitocondria, ¿sí? Es la que va a hacer las especies reactivas al oxígeno, ¿ok? Que no es otra cosa que el estrés oxidativo. Todas las células, en este caso, pues vamos a estar con la situación posiblemente de este estrés oxidativo. Y los que son los que van a afectar, pues son esos tipos de estrés que estamos manteniendo. Entonces, esta reacción que está teniendo la célula, ¿sí?
nos va a dar las reacciones de especies y lo que va a hacer es el daño, ¿sí?, al tejido, en este caso a la membrana. Este estrés oxidativo nos va a dar la situación de diversas, vamos a ponerle enfermedades que se pueden estar en el organismo, diferentes alteraciones, vamos a encontrar desafíos, daños al ADN, vamos a tener problemas respiratorios y sobre todo cuando esta célula está dañada, pues sigue teniendo el problema de seguir produciendo, en este caso, ¿sí?, las especies reactivas al oxígeno. Ok, entonces, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que este medio ambiente, si se dan cuenta, un poquito sucio, ¿verdad? Pues va a aumentar la carga microbiana que se está teniendo, ¿sí? Por consiguiente, lo que vamos a tener son graves problemas de amoníaco, en este caso, depende de la instalación, el bajo consumo que se va a dar de alimento, la baja digestibilidad y vamos a tener que otra cosa, pues que lo que sería el estrés inmunológico y el estrés oxidativo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok. Con la situación del estrés, en este caso nutricional, y cómo te afecta la parte oxidativa, recordemos que la principal fuente de oxidantes y antioxidantes, lo que estamos teniendo es el consumo del alimento y va a repercutir en este caso en un mal manejo alimenticio, así como un ayuno interesante. ¿Dónde lo tenemos principalmente este tipo de ayuno? La que sigue, por favor. Al momento del destete es cuando tenemos ese ayuno, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que va a descender ese consumo de alimento al momento que es el destete, ahí es cuando empieza a funcionar también y a darse el estrés oxidativo. La que sigue, por favor. Ahí se ve el consumo, ¿sí? Y se nota cuando empieza a bajar ese consumo, ahí vamos a tener un estrés oxidativo. La que sigue. Ok. Tenemos otra situación, que este alimento que vamos a ofertar, si contiene, en este caso, si es un trabajo donde se tenía problemas nada más con seralenona, en este caso, y nos dice que va a tener afectaciones en la parte intestinal, ¿no? Y esta situación que va a afectar esta seralenona nos va a también causar estrés oxidativo, ¿ok? Nos va a inducir inflamación, va a alterar las vellosidades, ¿sí? Y obviamente la barrera intestinal. Caray, entonces si se están dando cuenta, pues es interesante entender que más allá de los estrés que conocíamos normalmente, la afectación celular es importante para todo, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo afecta en este caso la seralenona a la barrera gastrointestinal, no? Es interesante, ahí vamos a encontrar el esquema de lo que son las células epiteliales y afecta, por favor le dan, en ese momento lo que va a hacer la seralenona va a afectar la unión estrecha entre las células epiteliales, ¿sale? Entonces, si le das, por favor, ahí se va a ver las indicaciones. Esa unión estrecha, ahí es donde afecta a seralenona, hace que se rompa ese enlace y entonces pueda pasar la inflamación y va a pasar las toxinas más rápidamente, ¿no? En el siguiente esquema que tienen a la derecha, en donde dice B, ahí están lo que serían las uniones y son claudinas y ocludinas, ¿no? Entonces, esto nos va a hacer entender, desde mi punto de vista, que es importante prevenir y buscar las mejores alternativas, tanto de manejo, tanto como nutricionales, para evitar que este intestino, ¿sí?, sea alterado. ¿Dónde pertenece, dónde afecta más a la lanona? En la parte del yeyuno, ¿sí? La que sigue, por favor. Otra cosa interesante, como ya lo hemos visto en la otra imagen, en las imágenes anteriores, que es la limpieza, la instalación, ¿sí? Cuando son confortables y cuando no las son.
nos van a dar también una parte interesante de aumento del estrés oxidativo. Va. La que sigue, por favor. Ok, aquí el cuadrito es un poquito, vamos a ponerlo, vamos a tratar de colocar un poquito más entendible. Bueno, lo que es los hidroperóxidos, que es el HPO, ¿sí? Y lo que dice CO, ¿sí? Es cuando son las condiciones óptimas y el CD son las situaciones de desconfort. El BAP, igual, esa es la parte que son los antioxidantes que se encuentran en la sangre. Y lo que es el IEO es el índice de estrés oxidativo. Y obviamente vitamina A y vitamina E. Bueno, ¿cuál es lo interesante? Que se hace la prueba en donde a los lechones se hace las pruebas de sangre, en donde a los 9 días antes del destete, al segundo día antes del destete, perdón, y después a los 5 días posteriores y a los 12 días. ¿Ok? Si pueden enfocarme en nada más el índice de estrés oxidativo, por favor. Vamos a encontrar algo interesante, que a partir del el IEO, por favor, a los 9 días vamos a encontrar algo normal, punto 24, al segundo día antes del destete, ¿sí? 25, y estamos todavía muy normales, ¿no? Al quinto día, todavía en el momento después del destete, ¿sí? Encontramos que es algo muy similar. Entonces se decía al autor que, bueno, entonces, ¿cuál era el problema? Hasta que se hicieron los estudios a los 12 días y ya encontraron en ese momento, ¿sí? Ya un desequilibrio, ¿no? En donde el desconfort se notaba en punto 35 en comparación con punto 28, ¿sí? Eh, Aquí la situación es que, ¿por qué hasta ese momento? Porque las reservas, en este caso de vitamina E principalmente, ya se habían consumido, es decir, las reservas que traían los lechones en el consumo de alimento al momento que son destetados, trae su reserva, por eso no pasa nada al quinto día, pero sin embargo a los 12 días ya se ve ese efecto. Por lo tanto, podemos entender que es importante que los consumos de alimento traten de hacerse en el momento, es decir, que no cambiemos las dietas para que el lechón nos resienta y empiece a utilizar sus reservas. Este estudio nos indica que sí podemos medir la situación de estrés que están teniendo nuestros animalitos. También en hembras adultas se tienen diferentes estudios donde ya la situación del estrés oxidativo se puede medir y podemos entender más a fondo cómo está esta situación. Por último, en la ganancia diaria de peso vamos a encontrar las diferencias interesantes entre lo que sería una situación de confort y lo que sería el desconfort, ¿no? Sobre todo a partir del quinto día ya se empiezan a ver las ganancias diarias de peso, ¿sí? Al igual que a los 12 días. Por lo tanto, esta situación que nos está llevando a que los cerdos empiecen a disminuir el consumo, recordemos, el estrés oxidativo, al final de cuentas, lo que puede estar resultando son en enfermedades y hasta en muerte, obviamente, de las células. La que sigue, por favor. Ok. Eh, la situación que estamos viviendo en los días de hoy en la porcicultura, pues es que se nos está llevando a que disminuyamos la situación de antibióticos. Entonces los veterinarios, los porcicultores y todos empezamos a tener un shock de que, bueno, tenemos que reducir los antibióticos, tenemos que promover la salud y el bienestar y también te debemos de hacer rentable a la porcicultura, ¿no? Y entonces nos vamos a empezar a restringir entre lo que sería la situación de los antibióticos. Aquí no quise poner el signo más de lo que es las bacterias y los antibióticos igual a resistencia porque obviamente esto fue medido o es medido en la parte de humanos, pero creo que también nosotros tenemos cierta o mucha culpabilidad por una situación, porque nosotros por muchos años nos automedicábamos, por muchos años también no acabamos los tratamientos. Entonces,
Yo creo que es momento en que los veterinarios, los porcicultores, que tenemos conciencia, que debemos de empezar a tener mayor conciencia con esto. También es interesante levantar la mano y decir, bueno, no todos somos nosotros, y bueno, lo dejo a su criterio. La que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer para disminuir este estrés? Llámese un estrés psicológico, psicosocial, un estrés por manejo, o en su defecto, pues obviamente el estrés oxidativo, ¿verdad? Hay muchas alternativas, hablaré una de ellas, ¿sí? Eh, pero obviamente tenemos ciertas ventajas empezar a utilizar este tipo de aditivos. La que sigue, por favor. Miren, una situación cuando me presentaron la situación de los taninos hidroxilados, la situación es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos que estamos teniendo, lo que van a tener es que son antioxidantes de origen natural y traen muchos beneficios, ¿ok? Entonces, son principalmente o se han utilizado como compuestos también antimicrobianos. Se habla que tienen efectos antivirales, pues, cosas muy interesantes y si gustan les puedo mandar algunos artículos de ello. Y bueno, pero más allá de ello, si le dan a la siguiente, nos vamos a encontrar que estos tipos de compuestos en la vida silvestre pues siempre han estado, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales saben cuando tienen un problema y utilizan y buscan un alimento que les pueda controlar las enfermedades, ¿no? Entonces sabemos en este momento y lo tenemos en otras situaciones o en otro tipo de crianzas en donde la castaña, las bellotas, en fin, se utilizan para dar una mejor calidad. La que sigue, por favor. Hay muchos compuestos de taninos en consumos humanos, se habla de granada, se habla de uva, se habla de frambuesa, ¿sí? O sea, no es nuevo, no es nada del otro mundo, pero en este caso lo interesante pues son los de los castaños dulces, ¿sí? En donde lo que están teniendo son diferentes tipos de taninos, pero algo interesante que son los hidrolizados, perdón, es importante, ¿por qué? Porque generan el ácido gálico y el ácido elágico. Bueno, para no entrar en detalles, este ácido lágico no es otra cosa que el formador de urolitina. Y bueno, ¿y para qué sirve? Es un potencializador de renovación de la mitocondria. Y bueno, eso es la importancia, ¿sí? En situaciones de estrés oxidativo. Buscar un aditivo que nos permita y nos ayude a disminuir este tipo de estrés. La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Cómo nos ayudan este tipo de aditivos aparte de los antioxidantes? ¿Sí? Pues bueno, generan y promueven el moco a la barrera gastrointestinal en la parte de lo que sería duodeno. Ayudan a controlar las bacterias. Bueno, en algunos casos, como hablamos de seralenona, habíamos dicho que está en la parte de yeyuno, pero bueno, vamos a también tocarlo. ¿Qué otra cosa podríamos estar incorporando a nuestras dietas o en este caso, qué otra cosa nos ofertan? La que sigue, por favor. Son los ácidos de cadena corta como butiratos de calcio, por ejemplo, que también nos pueden ayudar. Estos nos van a ayudar principalmente a que esta unión estrecha, ¿sí? En la cual aparecía seralenona y otras situaciones de estrés oxidativo, ¿sí? Nos rompían esta cadena. Bueno, esta situación nos va a permitir a que estas uniones se mantengan y tienen más interacción en la parte de duodeno. Además, en la parte de ayuno, como también sirven como energéticos, van a ayudar a que se absorban la mayor cantidad de nutrientes. ¿Sí? Aparte de contener efectos antiinflamatorios. La que sigue, por favor. La que sigue, ahí está bien, perfecto. Si le puedes dar like al video, si son tan amables. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado, porque pues al final de cuentas la intención de todo, de estas situaciones
comprobar, ver que esté funcionando los aditivos como deben de ser, nos encontramos perfectamente que se aumenta la producción láctea, ¿sí? Porque disminuye el estrés en este caso, ¿sí? Y tiene un efecto, sobre todo, en la parte de restricción del crecimiento intrauterino, que es un tema que vamos a hablar en un futuro, que no es otra cosa que los pequeños animalitos que tenemos situaciones de cabecitas de delfín. ¿Por qué? Porque esta parte de la restricción del crecimiento intrauterino lo que nos va a ayudar es que esos animalitos presentan un estrés oxidativo. Por lo tanto, se encuentra esas diferencias, ¿sí? En este caso, que es una de las granjas también de un doctor y un amigo mío que también lo asesoramos, pues bueno, estamos destetando en 14 lechones, ¿sí? En promedio. Y también tuvimos un récord con él de 16 lechones en promedio, ¿sí? La que sigue, por favor. Algo interesante que la condición corporal eh, empezamos a tener beneficios, ¿sí? Entonces, en este lado, lo puedes dar, por favor. Y lo que encontramos en estas situaciones, pues que obviamente la condición corporal no fue tan afectada a pesar de destetar tantos lechones, ¿no? La consiguiente situación, pues obviamente ayuda a que el estrés que se están presentando en las hembras, pues sea disminuido. La que sigue, por favor. Le das al video. Y bueno, también encontramos ventajas en la calidad cárnica, ¿sí? Sobre todo que hay una menor deposición de la grasa, se hace una mejor deposición de grasa infiltrada y las conversiones y las ganancias se ven mejoradas. En el cuadro, espero que se pueda notar, no quise colocarlo colocarlo directamente para evitar situaciones, ¿no? Ese es el cuadro de la investigación y bueno, se nota la calidad y las conversiones alimenticias, ¿no? Esta es de otra planta de alimentos que estamos asesorando. La que sigue, por favor, ya merito a cabo. Ok, sí. Bueno, aquí no sé, se nos saltamos las conclusiones, pero que no. Bueno, dentro de lo que estamos hablando de las conclusiones, en este caso, sí, entendemos que el estrés oxidativo en los porcinos evoluciona constantemente desde el periodo neonatal hasta la pubertad. ¿Es normal? Sí, porque obviamente tenemos que entender que hay una muerte celular que obviamente va a ir para el crecimiento. Bien. Sin embargo, el destete, el manejo de las malas instalaciones, la mala sanidad, aumentan este estrés oxidativo, que también a su vez es transitorio. Por lo tanto, es necesario buscar las alternativas más convenientes para disminuir este estrés oxidativo y para poder mejorar nuestros resultados productivos. ¿Eh? Bueno, por mi parte, quiero agradecerles esta tan amable atención que han tenido con su servidor y bueno, no sé si tengan alguna duda. Aquí había como un cuadrito para ver. Aquí había. Adelante, Gracias, Francisco. estimado doctor Beltrán. Ha estado muy interesante la charla realmente. Conocer un poco sobre la situación de los tipos de estrés que tenemos a nivel de granja, ¿no? En campo, y asimismo ver las mediciones del estrés oxidativo que se vio en uno de los cuadros y ver cómo esto afecta en la ganancia diaria de peso, ¿no? Fue muy importante. Asimismo ver la caída del consumo a nivel del destete. Y pues nada, ¿no? Agradecerle una vez más por esta magnífica charla que usted ha dado y quedamos atentos a algunas preguntas que puedan realizar aquí los asistentes. Aquí nos Bien. consultan, tenemos una pregunta, doctor Beltrán. No sé si se la hago llegar ya. Sí, adelante, mi estimado, por favor. A ver, aquí nos comenta el amigo Osmar Aldair, ¿qué tan eficaces son los taninos hidroxilizados?
Ok, bueno, la eficacia, como les comenté, es más que nada que son unos antioxidantes, esa es la importancia desde una primera instancia. Además de ello, pues son antibacteriales, ¿sí? Con muy buena eficacia, eso sí te puedo decir, con muy buena eficacia. Te ayudan mucho a la producción de urolitina, que eso lo pueden encontrar en la parte de la formación de la célula en su protección para que tenga, ahora sí, la mejor barrera, ¿sí? Es la estimuladora. Y además de ello, pues te ayuda a la conversión alimenticia, ¿no? Entiendo que no todos los países se tiene, eso lo entiendo, pero podemos ir buscando las alternativas más adecuadas, ¿no? La intención de esta investigación, la intención de compartir esto es porque al final de cuentas nos enganchamos muchas veces en pensar en un solo antibiótico, en pensar que por algo se están atrasando nuestros animalitos y todos llegamos a veces, desde mi punto de vista, buscamos otras situaciones y a lo mejor dentro de todo este show que se tiene y este mundo, también a lo mejor las soluciones se encuentran desde lo más básico, que es en la parte celular, ¿no? No sé si tengas otra pregunta. Sí, acá hay otra pregunta, doctor Beltrán, de nuestro amigo Cristian Lizarruecoa, que nos pregunta, ¿qué prácticas se deben realizar post-estrés por factor nutricional, sabiendo que la mayoría de usa alimentos comerciales referidos netamente acá en nuestro país, en Perú, ¿no? Muy buena, muy buena, perfecto. Mira, yo lo que haría primero, con las plantas de alimento, que gracias, a esta situación nos permite poder hacer negociaciones interesantes. Número uno, debemos de entender que cuando nosotros buscamos un alimento, lo primero que debemos de acercarnos con la planta es entender qué es lo que compramos. Primero, qué calidad de animales tenemos, qué requerimientos nutricionales necesitan los animales y obviamente también cuánto me va a salir el costo. Recordemos, los cerdos, como parte de seres vivos, necesitan ciertos requerimientos. ¿Cuál es el problema? Que buscamos bueno, bonito y barato. Eso no existe. Y no deberíamos ni de pensarlo. La situación es algo muy interesante. Los requerimientos debemos de cumplirlo. ¿Por qué? Porque la situación es que queremos y exigimos que nuestros animales den 14, 15, 16 lechones destetados, interesante, pero ¿qué le estás dando de nutrición para que te aguanten, tan siquiera por así decirlo, 6 partos? O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, debe de haber un equilibrio, eso es cierto, pero también debemos de contar con la situación de poder brindar nutrición a nuestros animales. Eso es muy importante, valorarlos efectivamente y bueno, buscar el costo-beneficio de acuerdo a la calidad y pues obviamente cubriendo los parámetros, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, los manejos que debemos de buscar es asociarnos bien con una planta que nos permita incorporar o que nos expliquen cuál es el mejor programa de nutrición que se puede contar con mis animales y de esa forma, pues, obtener los mejores resultados, ¿no? Magnífico. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Elena Álvarez, que nos consulta, quería saber cómo disminuir el estrés psicosocial en cuanto a la separación de la madre. Doctor Beltrán, ¿nos escucha? Sí, te escucho, perdón. Ya. Le repito la pregunta, ¿sí? Sí, por favor. Nos preguntan aquí, bueno, la pregunta en sí es, ¿cómo disminuir el estrés psicosocial en cuanto a la separación de la madre? Ok. Bueno, nosotros tenemos una práctica, no en todas las granjas, obviamente, pero en varias granjas lo que hacemos es combinamos la camada desde el área de maternidad. Hay muchas pruebas. Nosotros, cuando digo nosotros, pues
En algunas granjas lo que hemos realizado es, empezamos a los 14 días a hacer la mezcla, algunos no nos lo recomiendan, sin embargo hemos encontrado muy buenos beneficios y a partir de las 24 horas, 12 horas podemos hacer que se rompa esa división dependiendo del número de animales que yo quiera destetar. Eh, en mi caso son lactancias compartidas entre dos o tres camadas y eso me va a permitir que los animalitos se reconozcan todo el tiempo y esos son los que se van, ¿no? Esa es una práctica. La otra situación en cuanto a disminuir el efecto es, pues obviamente contar con la temperatura adecuada, el alimento adecuado, el confort sobre todo en cuestión de tener divisiones entre pesos y el sexo de los animalitos, contar con una enfermería, contar con las medidas necesarias, es decir, las medidas óptimas en muchos lugares te explican, mide tanto por tanto, pero involucran al comedero y eso no tiene que estar. Eh, También es algo importante que debemos de estar llevando todo el tiempo es ver y evaluar en todo momento que esta nutrición vaya acompañada. Sobre todo hay algunos aditivos que se colocan o algunos aminoácidos que ayudan a disminuir esa intensidad de estrés, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, muy bien explicado, la verdad, desde mi punto de vista está excelente. Bueno, una pregunta que yo sí quisiera realizar es la siguiente, ¿no? Eh, ¿Cómo se vería afectado el estrés producto de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, ¿no? De acuerdo a los cambios que se vienen realizando a granja para ajustar ciertos tipos de costos. No sé, ¿qué nos puede comentar al respecto, doctor Beltrán? Mira, eh, muy interesante la pregunta. Realmente tenemos una situación efectivamente grave. Eh, los costos se nos han desplomado del cerdo. Los costos de los insumos han aumentado por los tipos de cambio que estamos teniendo. No hay dinero, la gente no está laborando como debe de ser. Pero sí lo que yo sí opino en esta parte es que no podemos dejar a los animalitos a bajar sus requerimientos nutricionales. Si hay ajustes que se tienen que hacer, eso lo entiendo perfectamente, pero el problema que haríamos es de que si esto se empieza a levantar, que se supone que en septiembre ya se tiene que ver mucho mejor esta situación, lo que estamos malnutriendo, si es que lo estamos haciendo, va a tener un golpe a septiembre. Por ejemplo, gestaciones, pues obviamente si bajamos la calidad del alimento, pues vamos a tener una mala calidad de lechones. El momento de la engorda, si ahorita estamos, entiendo, apretándonos por la situación de la engorda, pues vamos a ser eficientes, ¿no? Eficientes es, no llenes el comedero, trata de hacer tu cálculo lo más exacto y lo más preciso de aproximadamente cuánto se consumen, dale varias veces al día a los animales. Si vas a restringir el alimento, bueno, pues trata que todos los animales al final y al cabo cuenten con la nutrición adecuada, porque les bajas la calidad nutricional y todavía lo golpeamos en el aspecto de que le damos menos alimento, pues sí, va a tener un efecto. Y cuando saquemos nuestros animalitos, primeramente en la parte de septiembre, pues qué calidad de alimento vamos a brindar. Híjoles, y la calidad de la canal que va a salir, pues vamos a tener otros inconvenientes, ¿no? Por lo tanto, yo lo que les sugiero en este momento es, podemos hacer y debemos de ser más eficientes. Disminuir, es necesario disminuir el número de vientres, pues buscamos las hembras obviamente que no han sido rentables. Hacemos la situación de mejor limpieza, mejor desinfección, abrimos las ventanas, que sería interesante en los tiempos para poder lograr, pues en este caso, los mejores resultados, ¿no? Es algo complicado y entiendo, ¿no? Excelente respuesta, doctor Beltrán. Bueno, vamos a ver la última pregunta, o unas dos más, ya para ir finalizando este webinar.
Tenemos una pregunta aquí de nuestro gran amigo, el doctor Cano, quien nos consulta, bueno, basado en la realidad porcina que contamos con 70% con 70% de traspatio y un consumo de residuos, veo que no cubren necesidades de los cerdos. Estos estrés serían un factor de alteración celular de la carne, de modo que afectaría al consumidor. Eh, Obviamente sí afecta la calidad de la carne, el estrés efectivamente. No alcanzas la proporción de la masa muscular que buscas. La grasa no se infiltra como debe de ser, ¿sí? Lo más interesante es de que empiezas a tener una inmunosupresión. Entonces va a tener la entrada a diferentes patógenos. En este caso, mira, en el caso de, vamos a poner los circovirus tipo 2, es uno de los principales que también te provoca estrés oxidativo, así como las micotoxinas. Entonces, por lo tanto, yo creo que debemos de estar siempre utilizando, en este caso, eh, un buen capturante de micotoxinas. Efectivamente, es interesante. La situación de los antibióticos que hemos tenido y estamos llevando, se deben de hacer y se deben de tener cuidado, sobre todo en la parte de hacer estudios correspondientes y no llegar a inyectar, por decir, cualquier antibiótico sin conocer qué es lo que tenemos. Complicado, sí, pero sería lo más recomendable. Por lo tanto, el estrés, al final de cuentas, tienes que pagar una factura, ¿no? Por lo tanto, si nosotros podemos lograr dar un alimento nutricionalmente bien, adecuado, y podemos agregar algunos aditivos que nos ayuden a fortalecer esta situación, mejoramos obviamente los manejos y disminuimos los estrés que se están presentando en nuestra piara. Por ende, vamos a tener mejores y vamos a ser más eficientes. Y eso es lo que queremos, ser eficientes para llegar a producir, en un ejemplo, si tuviéramos una granja de 1000 vientres, ser 800 y producir lo mismo que una de 1000. Eso es la eficiencia, ¿no? Listo. Magnífico, doctor Beltrán. Bueno, faltando un minuto ya para terminar con lo programado que teníamos en cuanto a la charla, no quedo más que comentarle una vez más y decirle muchas gracias por participar en este webinar organizado por Mundo Pork y asimismo a MAP, la revista, por actuar como media partner con nosotros y asimismo a todo el público asistente que se ha podido conectar hoy, ¿no? No nos despedimos sin antes hacerles recordar que cada viernes vamos a tener más webinars, ¿no? Que van con diferentes temas. El próximo que se viene va a tratar sobre el manejo de los cerdos desde la salida de la granja hasta lo que llega al consumidor final. Así que los esperamos también esta próxima semana. Y nada, una vez más reiterarles a todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Y a usted también, doctor Beltrán, muchas gracias por la participación y asimismo en la revista MAP, ¿no? Sí, muchas gracias a todos.